afectan el equilibrio de precipitación heterogéneo. Los factores que afectan a los precipitados se clasifican en aquellos que modifican la solubilidad y los que modifican el KPS. Dentro de los que afectan la solubilidad se encuentran efecto salino, de ion común y reacciones competitivas. Y los factores que modifican el KPS de los compuestos insolubles son constitución del sólido formado, solvente donde se produce la reacción, temperatura y otros factores que tienen que ver con el sólido formado, como el polimorfismo, el tamaño y el envejecimiento del precipitado. Efecto salino. Se conoce con este nombre, efecto salino, a la presencia en disolución de iones extraños que no reaccionan ni con los iones de los reactivos ni con los del precipitado, pero que, sin embargo, producen un aumento de la solubilidad. Usemos como ejemplo la solución saturada de sulfato de calcio en agua, cuyo valor de solubilidad es 2,04 gramos litro. Cuando se añade una sal inerte, como cloruro de sodio, iones extraños que no reaccionan ni con los iones ni el precipitado, la solubilidad aumenta. Este fenómeno se llama efecto salino. La presencia de electrolitos formados por iones no comunes al precipitado aumenta la fuerza iónica, aumentando la solubilidad del mismo. Definiremos entonces fuerza iónica, mu, que es una medida de la intensidad del campo eléctrico debida a los iones en una solución. Se expresa matemáticamente como lo muestra la ecuación número 1 en la diapositiva, donde CI es la concentración molar de la especie, I y ZI su carga. Nos preguntamos entonces, ¿cómo puede explicarse que la solubilidad aumente cuando aumenta la fuerza iónica en presencia de otros iones provenientes de una sal inerte? Siguiendo con el ejemplo del sulfato de calcio, este se disocia parcialmente en iones calcio y sulfato, en la solución que contiene cloruro de sodio. Como puede observarse en el gráfico, el ion sulfato está rodeado de cationes, calcio y sodio, y el ion calcio de cloruros y sulfatos. Globalmente, la solución es neutra, pero en la vecindad de cualquier ion dado hay predominancia de iones de carga opuesta, denominados contraiones. Estas interacciones crean una región de carga neta positiva en torno a un anión determinado. A esta región se la llama atmósfera iónica, la cual debilita o disminuye la atracción entre los iones calcio y sulfato. Un catión con su atmósfera negativa tiene menos carga positiva que la que tendría si estuviera solo. Y un anión con su atmósfera iónica tiene menos carga negativa que el mismo libre. La atracción neta entre el catión y el anión con sus correspondientes atmósferas iónicas es menor que la que existiría entre ambos en ausencia de estas. El resultado es una reducción de su tendencia a aproximarse, aumentando así la solubilidad del sulfato del calcio y favoreciéndose la disociación de iones. Cuanto mayor es la fuerza iónica de una solución, mayor es la carga de la atmósfera iónica. Cualquier ion con su atmósfera posee menor carga neta y por lo tanto disminuye la atracción entre cualquier par catión-anión. El efecto de ion común es otro factor que afecta la solubilidad de los precipitados. Siguiendo con el ejemplo del sulfato de calcio, a una solución de esta sal se le adiciona sulfato de sodio. Se observa entonces que la solubilidad disminuye por aumento de la concentración del ion común sulfato, con el consecuente desplazamiento del equilibrio hacia el reactivo, según el principio de Le Chatelier. De esta manera se disuelve menos sulfato de calcio del que lo haría en ausencia del sulfato de sodio. Una sal será menos soluble si en la solución ya existe alguno de los propios iones. Actividad y coeficiente de actividad. Para explicar los efectos de los electrolitos en el equilibrio químico, se suele utilizar el término actividad o concentración efectiva.
La actividad o concentración efectiva de la especie A, por ejemplo, varía con la fuerza iónica del medio. La actividad se define como lo expresa la ecuación número 2 de la diapositiva, en donde tenemos A, que es la actividad de la sustancia A, la concentración molar de la sustancia A, y gamma, que es un número adimensional llamado coeficiente de actividad, que depende de la fuerza iónica mu del sistema. Además, depende del tipo de interacciones que se den entre los iones en el seno de la solución. De manera que, para toda solución cuyo electrolito diluido se puede decir que la actividad es igual a la concentración del sistema. Ello se da cuando I, gamma, adopta el valor de 1 y es cuando los iones se comportan independientemente de su entorno, en donde A, la actividad, es igual a la concentración molar de la sustancia A. Podríamos preguntarnos, ¿por qué en soluciones muy diluidas, 0,1 molar o menos, la fuerza iónica es baja? Esto se debe a que los iones están suficientemente alejados, por encontrarse muy solvatados, por lo que hablar de concentración en lugar de actividad es correcto. La relación entre fuerza iónica y coeficiente de actividad está dado por la ecuación de David-Huckel ampliada. Se basa en el modelo de atmósfera iónica. Este modelo teórico de soluciones de electrolitos permite estimar los coeficientes de actividad de iones en soluciones de baja fuerza iónica. Su postulado básico es que si los iones perdieran su carga, la solución se comportaría en forma ideal. A partir de esa referencia, calcularon la forma en que afecta a los iones sus interacciones entre su carga y la atmósfera iónica que los rodea, como se observa en la ecuación número 3 de la diapositiva, donde I, gamma, es el coeficiente de actividad de una especie dada. 0,509 y 0,329 son constantes que dependen del disolvente y la temperatura. Para este caso, el disolvente es agua y la temperatura es 25 grados centígrados, es decir, estándar. Alfa es el diámetro del ion hidratado y el valor se expresa en Angstrom. La ecuación 4 es para el caso de una fuerza iónica menor o igual a 0,1. Resumiendo, a medida que aumenta la fuerza iónica, disminuye el coeficiente de actividad. Este se aproxima a la unidad cuando la fuerza iónica tiende a 0. A mayor carga del ion, más rápidamente disminuye al aumentar la fuerza iónica. Cuanto más pequeño es el diámetro efectivo del ion hidratado, más importantes son los efectos sobre la actividad. Por último, las reacciones competitivas es otro de los factores encargados de modificar la solubilidad. Se dan por 1. Desplazamiento por procesos ácido-base, protonación del anión, reacciones de hidrólisis del catión. 2. Desplazamiento por formación de complejo. Y 3. Por desplazamiento por reacciones redox. Reacciones de desplazamiento, interacción con otros equilibrios. Cuando los iones procedentes de un precipitado intervienen en reacciones laterales o parásitas, formando compuestos poco disociados o participando en procesos redox, se produce un aumento de la solubilidad del precipitado. De esta manera, la disolución de un precipitado, por ejemplo, AB, podrá conseguirse disminuyendo la concentración de alguno o de todos de los iones de los que esté constituido, hasta que el producto de sus concentraciones no supere el producto de solubilidad. Este tipo de comportamiento de los precipitados es utilizado en química analítica para disolver precipitados o impedir que algunos iones coprecipiten. Para ello, se plantean distintas maneras que se presentan la interacción con otros equilibrios químicos. Desplazamiento por proceso ácido-base, en donde el anión de un precipitado puede intervenir en procesos ácido-base mediante reacciones de protonación y el catión del precipitado mediante reacciones de hidrólisis.
y reacciones de protonación del anión, en donde los precipitados constituidos por aniones de ácidos débiles aumentan la solubilidad en medios ácidos. Así, por ejemplo, el carbonato de calcio, que al protonarse el anión carbonato para formar el ácido débil ácido carbónico, disminuye su concentración como ion libre en disolución, produciéndose un desplazamiento de los equilibrios representados en el esquema precedente en el sentido de la flecha, lo que lleva consigo la disolución del precipitado de carbonato de calcio. Este es un mecanismo de disolución de los carbonatos formados. Reacciones de hidrólisis del catión. Todos los cationes metálicos, excepto los alcalinos y los alcalinos térreos, sufren reacciones de hidrólisis para originar hidroxocomplejos, solubles o insolubles. El pH necesario para que se formen estas especies depende de la naturaleza del catión metálico. En cualquier caso, estos procesos aumentan la solubilidad del precipitado, donde el catión es el que reacciona con los componentes del medio. Un caso particular es el ion férrico. El hierro, a lo largo de toda la escala de pH, puede presentarse de las siguientes maneras. Todas las especies son solubles, excepto el hidróxido de hierro. Conociendo los valores de las constantes correspondientes, es posible construir un diagrama en el que pueda leerse, a cualquier valor de pH, la concentración de cada una de las especies solubles, en equilibrio con el precipitado de hidróxido de hierro. Sin entrar en los detalles de su construcción, este diagrama está representado en la siguiente figura. Observando el diagrama, puede decirse lo siguiente. Para una concentración del catión férrico 10 a la menos 2 molar, por ejemplo, este se encuentra a un pH menor a 2,3. Valores de pH mayores a 2,3, el hierro se encuentra precipitado en forma de hidróxido férrico y está en equilibrio. Con hierro y los hidroxocomplejos, este tipo de cationes muy ácidos y donde la relación de carga radio es elevada, forman estas especies solubles intermedias. Como se observa en la diapositiva, el ejemplo, reacción del ion ácido como el de aluminio en agua. Según las reacciones A, B y C, podemos decir que en el equilibrio A, la especie hierro más 3, no es predominante, mientras exista el hidróxido férrico. También existen las otras especies hidroxicomplejos y ello dependerá del pH del medio. Según lo que se expresan las ecuaciones A, B y C, vemos que el hidróxido férrico se disuelve por adición de ácido a valores de pH menor a 2,3. A hierro más 3. Si el pH se encuentra correspondido entre 2,3 y 2,4, se da la reacción de B, y a pH mayores a 3,4 corresponden a la reacción C. El final de la precipitación del hidróxido férrico es cuando la concentración de hierro más 3 se ha reducido hasta la milésima parte y se da cuando el pH es mayor o igual a 4,2. Como la solubilidad es la suma de todas las especies en disolución, vemos que la solubilidad es igual a la concentración de hierro más 3 más sus hidroxicomplejos. La curva de solubilidad se ha representado por la línea de puntos. Prácticamente viene determinada por la unión de los segmentos siguientes. pH menor a 2,3 es la línea del ion férrico. Entre valores de pH de 2,3 y 3,4 es la línea del hidroxicomplejo. Y de pH mayor a 3,4 es la línea del hidroxicomplejo. Desplazamiento por formación de complejos. La disolución de precipitados mediante reacciones de formación de complejos es un caso que se presenta muy frecuentemente. Pueden considerarse los dos casos siguientes. 1. Que tenga lugar la formación de complejos con exceso de reactivo precipitante.
o 2, que se formen complejos con ligandos extraños. Formación de complejos con exceso de reactivo precipitante. Este caso se presenta cuando se da un exceso de reactivo precipitante, lo que provoca un aumento en la solubilidad de un precipitado, a pesar del efecto de ion común. Ello se debe a la formación de especies complejas, solubles, con el propio reactivo precipitante. Es un caso similar al de los hidróxidos anfóteros. Ejemplo del yoduro mercúrico, que en exceso de yoduro puede dar el complejo tetrayoduro mercurio 2. Que presenta varias constantes de formación de los complejos y es muy estable. A medida que aumenta la concentración del ion yoduro, la solubilidad es mayor debido al complejo que se forma, sirviendo este método para disolver el precipitado de yoduro de mercurio. Formación de complejo con sustancias extrañas. La solubilidad de una sustancia puede aumentar en presencia de especies que formen complejos solubles con el catión del precipitado. Así, por ejemplo, el cloruro de plata se disuelve fácilmente en amoníaco por un proceso que puede representarse de la siguiente manera como muestra la diapositiva. En ocasiones, como en el caso mencionado, la concentración del ligando libre depende del pH del medio. Por ello, la mejor forma de abordar cuantitativamente el problema es mediante el empleo de productos de solubilidad condicionales, como ya se ha visto en casos anteriores. Desplazamiento por reacciones redox. Cuando el catión y el anión de un precipitado son retirados de la disolución mediante una reacción redox, se produce un aumento de la solubilidad del precipitado. Así, por ejemplo, los precipitados de plata pueden ser destruidos por reacción con zinc metálico. El proceso podría representarse esquemáticamente como lo muestra la siguiente diapositiva. Para el caso del agua regia, para el caso del sulfuro mercúrico, el mecanismo de disolución de ese precipitado frente al agua regia intervenían simultáneamente varios procesos y por la acción conjunta de todos ellos se puede lograr la disolución de precipitados muy insolubles. El carácter ácido del reactivo hace que se produzca la protonización del ion sulfuro. Asimismo, su carácter oxidante transforma el sulfuro en azufre elemental e incluso la oxidación puede llegar hasta sulfato. Finalmente, el carácter complejante del cloruro retira iones mercurio para formar complejos estables, como se muestra en la diapositiva. Factores que modifican el KPS de los compuestos insolubles. Para que una especie química sea más o menos soluble, depende de la constitución de la especie, el disolvente y la temperatura del mismo. Naturaleza de la especie química. Los compuestos iónicos son solubles en disolventes polares como el agua. Por otra parte, los iones se encuentran situados en las caras, aristas o vértices del cristal, siendo atraídos por las moléculas del agua. Debido a su carácter polar, la atracción es lo suficientemente fuerte y esos iones pueden pasar a la disolución, quedando nuevas capas de iones expuestas a la acción del disolvente. El proceso de disolución se opone a la energía reticular del compuesto iónico y se encuentra favorecido por la energía de hidratación de los correspondientes iones. A su vez, estas energías, la reticular y la de hidratación, dependen del tamaño de los iones y de su carga eléctrica, por lo que es posible relacionar estos parámetros con la solubilidad. En el caso de los compuestos covalentes, la dificultad para romper el enlace y que los iones se disuelvan depende de su ionicidad, por lo que su solubilidad en agua aumenta a medida que lo haga el porcentaje de carácter iónico.
Tanto en unos compuestos como en otros, el proceso de disolución se ve favorecido por la energía de hidratación. Ejemplo, los sulfatos metálicos presentan unión predominantemente iónica entre el sulfato y el catión en cuestión, siendo los sulfatos tanto o más insolubles cuanto menor es la energía de hidratación, energía que está íntimamente relacionada con la semejanza de los radios de los iones que forman la sal. Para el caso del sulfato se observa que cuanto más se aproxima la relación de radios iónicos a la unidad, más insoluble es el sulfato. Y ello se puede apreciar en la figura que muestra la diapositiva. La figura, vemos entonces la representación y la relación que existe entre lo mencionado anteriormente. Efecto de la temperatura. El proceso de disolución de una sustancia suele ser endotérmico debido a que la energía reticular consumida suele ser mayor que la energía de hidratación desprendida. Tomemos un ejemplo empírico donde AB es el sólido formado. Por esta reacción, al aumentar la temperatura, se incrementa la solubilidad, como puede observarse en la siguiente gráfica, para algunos sólidos. En general, los sólidos son más solubles en caliente que en frío, pero en algunos casos sucede lo contrario. Cuanto mayor sea el calor de disolución de una sustancia, mayor es la pendiente de la curva de solubilidad. La variación de la solubilidad con la temperatura tiene aplicaciones analíticas de interés. Por ejemplo, en análisis cualitativo se aprovecha el fenómeno para separar el cloruro de plomo de otros cloruros insolubles. Asimismo, el efecto de la temperatura se emplea también para evitar la formación de coloides en la precipitación de sustancias con bajos valores de KPS. Influencia de la naturaleza del disolvente. La mayoría de las sustancias inorgánicas son más solubles en agua que en disolventes orgánicos. Este comportamiento se produce como consecuencia de la menor solvatación de los iones en estos disolventes, así como su menor constante dieléctrica, lo que hace que las atracciones ion-disolvente sean menores en el agua. A pesar de ello, algunas sustancias, como los percloratos de litio y plata, son bastante solubles en disolventes orgánicos conteniendo oxígeno, alcoholes, cetonas, etc., lo cual puede interpretarse sobre la base de la formación de compuestos de coordinación entre el catión y los átomos de oxígeno del disolvente. Este comportamiento puede utilizarse analíticamente para separar cloruro de litio de cloruro sódico y otros cloruros de metales alcalinos con cierta frecuencia, y para disminuir la solubilidad de una sustancia en agua, se recurre a añadir un disolvente orgánico miscible con ella, tal como alcohol etílico. Esta práctica debe utilizarse con precaución debido a que también puede disminuirse la solubilidad de alguna sustancia diferente a la que se desea. Otros factores. Este grupo tiene en cuenta factores de tipo cristaloquímicos morfológicos que también influyen en el valor del KPS, aunque en menor grado, tales como polimorfismo, que se refiere a las distintas formas que puede presentar un cristal. En estado sólido, generalmente la estructura más estable es la menos soluble. Ejemplo, carbonato de calcio presenta distintas estructuras cristalinas que dependen de la temperatura y la presión ordinarias. Calcita, por ejemplo, es la más estable. 0,028 gramos litro a 60 grados centígrados y aragonito, por ejemplo, 0,041 gramos litros a 60 grados centígrados. Esta diferencia de solubilidad se debe a que presentan distintas estructuras cristalinas debido a las distintas energías reticulares. Por otro lado, el grado de hidratación, donde muchas sustancias sólidas presentan diferentes solubilidades dependiendo las formas hidratadas que presentan al momento de precipitar. Por ejemplo, el sulfuro de manganeso, que se obtiene inmediatamente y es de coloración rosada por su grado de hidratación,
siendo la menos estable y más fácilmente disolvente. Con el tiempo y con calor pasa de verde a negro, anhidro, mucho más estable y de difícil disolución. Esto lleva a decir que la presencia de agua de hidratación en la molécula aumenta o disminuye la velocidad de reacción en el proceso de disolución. Cristales mixtos. Se pueden formar cuando al momento de precipitar se produce una coprecipitación de otros iones que pueden encontrarse en la solución. Por ejemplo, o un ejemplo de ello es el sulfato de bario y que en la solución se encuentren iones plomo. Envejecimiento de precipitados. Normalmente, en el proceso de precipitación analítica, las partículas iniciales sufren una evolución hacia la formación de partículas mayores, debido a su diferente solubilidad. Partículas menores son más solubles que las mayores. Esto condiciona que el precipitado tenga diferente solubilidad dependiendo del tiempo transcurrido de su formación. Por ejemplo, el KPS del hidróxido de hierro, inicialmente formado el sólido, es alto, el cual disminuye su valor al cabo de 200 horas de haberse formado, evolucionando en ese tiempo hacia otras formas cristalinas con distinta solubilidad. Por último, la adsorción en intercambio iónico superficial, en donde el intercambio de iones de la superficie de un cristal por iones de la solución, mediados por el proceso de adsorción, puede afectar la solubilidad del sólido. Por ejemplo, se observó que el oxalato de calcio sufre este proceso con el ion bario y sulfato, disminuyendo las solubilidades de los sólidos.